Bien, por tanto, vemos que la herramienta se ha creado correctamente. Ahora vamos a poner el robot en la posición inicial, ¿vale? Bien, pero bueno, esta herramienta realmente tampoco es que nos sirva para mucho, en el sentido de que debemos de hacer que la herramienta abra y cierre, y eso se hace creando un componente inteligente y creando unos objetos dentro de ese componente inteligente que nos conmuten entre las poses de la herramienta, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces vamos a ello. Desde la pestaña de modelado vamos a crear un componente inteligente. Ese componente inteligente le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar SGW50. Sí. Y pues acoplada, como la herramienta. Muy bien. Y aquí, pues necesitaremos unas señales. Esa pinza, si queremos que sea exactamente igual que la del taller, pues solo tiene un control monoestable, por tanto, cuando le damos aire es cuando cierra, por tanto, la entrada digital, ¿vale? Será la acción de cerrar, y lo que sí que queremos es que nos diga cuándo está abierta. Esto será una salida digital, y cuándo está cerrada, que será otra salida digital. Ahí está. Bien, bueno, necesitaremos, pues, como tenemos un componente biestable, necesitaremos una puerta lógica, necesitaremos alguna puerta lógica que sea NOT, ¿vale? Porque cuando no tengamos la acción de cerrar, deberemos de abrir. Necesitaremos algún biestable. Seguramente necesitaremos dos biestables. Esto es un logic gate, no, esto no. Es un biestable, otro biestable, uno para cada estado de apertura. Bien. Y ahora necesitaremos los pose mover, ¿vale? Decimos en castellano y ya está. Que nos conmuten las dos posiciones de esa herramienta, ¿vale? Entonces, este pose mover va a actuar sobre el mecanismo pinza acoplada y lo va a llevar, va a ser, bueno, recordad, tenéis que dejarlo aquí. Entonces, aquí debéis de hacer un doble clic. Mecanismo pinza acoplada, bueno, no nos está cogiendo las poses de la herramienta, porque la herramienta no está dentro del componente inteligente. Ahora lo ponemos, y ahora cuando hagamos aquí doble clic, sí que ya nos coge las poses, ¿vale? Pues este va a ser el que nos abra la herramienta, que eso es la pose inicial. Vamos a darle pues 2 segundos de apertura para que se vea claro los dedos abrir. Y nos lo va a cerrar. Nos va a conmutar la pose de herramienta de pinza cerrada con 2 segundos de transición, ¿vale? De duración de ese movimiento. Bien, bueno, querremos que nuestra herramienta coja piezas, ¿verdad que sí? Bueno, pues igual que hicimos en el cilindro, necesitamos que nuestra herramienta coja piezas y por tanto debe de detectar, ¿vale? En este caso, como es una pinza, no necesitaría tampoco de ningún sensor, ¿vale? Pero para que la lógica de estación no tenga que acoplarse cada vez a lo que es las piezas que va a manipular la herramienta, ¿vale? Pues va a ser interesante que, igual que utilizamos un sensor de colisión en el cilindro, ¿vale? Pues
utilicemos aquí otro sensor para que la propia pinza detecte la pieza que está cogiendo, ¿vale? Y que la enganche a la pinza y después la desenganche. Bien, eso sabéis que es con el attacher, ¿vale? Y el detacher. Vamos a ver, aquí se acumulan los elementos, ¿vale? Esto es a veces un poco engorroso, pero si vais poquito a poquito, pues lo vais a conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar ya a unir señales. Cuando venga una señal de cerrar, lo que vamos a ejecutar es la posición de el move pose que hace cerrar. Y vamos a cancelar el move pose de abrir, ¿vale? Cuando no tengamos esta señal de cerrar, estaremos abriendo. Por tanto, con esto vamos a ejecutar el move pose de abrir y vamos a cancelar, perdón, el move pose de pinza cerrada, ¿de acuerdo? Bien, cuando la pinza esté abierta, se haya ejecutado el move pose de que nos lleva a la posición inicial, que es pinza abierta, ¿vale? Vamos a setear el biestable de pinza abierta, ¿vale? Y vamos a resetear el biestable de pinza cerrada. Estos serían como si dijésemos unos detectores virtuales que nos dicen que la pinza ya está abierta o está cerrada, ¿de acuerdo? Después, al contrario, cuando el post mover que nos lleva a la pose de pinza cerrada se haya ejecutado, vamos a setear el de pinza cerrada, ¿vale? Y vamos a resetear el de pinza abierta, ¿vale? Y ahora nos quedarían el attacher y el detacher, ¿vale? Cuando queremos que coja la pieza, que enganche la pieza, evidentemente, pues cuando el post mover de pinza cerrada se haya ejecutado, ¿no? Entonces sería tal cual como darle así, la señal de cuando esté cerrada, la post mover se haya alcanzado, la pose cerrada, enganchamos la pieza. Y cuando la pinza esté abierta, que es desenganchamos la pieza, ¿vale? Que sería el ejecutar el detacher. Pero bueno, nos queda aquí, en el attacher, debemos de saber quién es el padre. El padre, pues, va a ser la pinza. Bien, ya dijimos que no hacíamos el mount, ¿vale? Pero en el child, que es la pieza a enganchar, pues no sabemos cuál va a ser. Evidentemente, no lo sabemos porque primero no hay todavía pieza creada en la estación y cuando se cree esa deberá de ser. Pero si es una pieza fija, podríamos decirle que fuese esa pieza fija, ¿no? Pero ¿y si queremos reutilizar esta pinza en varias estaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo en esta vamos a hacer aquí, ¿veis? Tenemos aquí el cilindro todavía, estamos trabajando en la misma estación siempre, vamos a hacerlo todo visible ahora y imaginaos que queremos que el cilindro coja, perdón, que la pinza coja esta pieza tras ser desplazada por el cilindro. Bien, bueno, pues entonces la pinza tiene que ser capaz de detectar la pieza, ¿no? Bien, pues entonces lo que necesitamos es que la pinza detecte automáticamente el objeto sobre el que está cerrando, el objeto que está cogiendo. Pues ya hemos visto que uno de los sensores que puede hacer eso es el sensor de colisión. Por tanto, vamos a insertar un sensor de colisión y le diremos que la colisión a detectar es entre los objetos SGW50 acoplada
es el objeto inteligente que tiene la pinza, pero esto es la herramienta. La pinza es eje W acoplada y el objeto 2 pues va a ser en este caso la pieza 2, porque solo estamos haciendo este ejemplo siempre con la misma pieza. Si esta pieza fuese cambiando, pues entonces deberíamos de tener aquí un sensor, por ejemplo un sensor lineal o un sensor plano, que detectase la pieza que el cilindro empujase en cada ciclo, y entonces en este campo de aquí de objeto 2 pondríamos la pieza que estuviese detectando ese sensor. En este caso, como siempre estamos trabajando con la misma pieza, pues es la pieza 2 el objeto a detectar. ¿Y para qué nos va a servir este sensor de colisión? La parte 1 que entra en colisión es la pinza. La parte 2 es la pieza que entra en colisión. Bueno, pues esa parte 2 es la que vamos a unir con el campo child del attacher, que a su vez está unido con el campo child del detacher, que si recordáis del cilindro sirve para enganchar el objeto a la pinza y luego cuando la abramos, que será cuando venga por aquí, cuando alcancemos la pose de pinza abierta, entonces desengancharemos el objeto. Cerramos y ahora para ver si esto funciona, pues no habría más que irnos a trayectorias y puntos, ¿vale? Y crear un punto. Vamos a crear una posición, crear un punto. Deberíamos de crear previamente un objeto de trabajo distinto al WorkObject0, pero para el caso que estamos haciendo no lo vamos a hacer. Vamos a crear un punto sobre el centro de la cara superior del tetraedro. Ahí está. Lo creamos, lo cerramos, automáticamente nos muestra la herramienta en la posición. Como siempre, la herramienta nos aparece invertida, por tanto debemos de girar el punto. La giramos respecto del eje Y, 180 grados. Ahora sí que vemos que la pinza aparece correctamente. Cerramos. Para asegurarnos, vamos a ver el robot en posición. Para eso le decimos que ver herramienta en la posición, ver robot en posición, correcto. Vemos que es alcanzable por el robot. Y ahora vamos a crear un punto, vamos a copiar este punto, que ya tiene la orientación correcta. Lo vamos a pegar y lo vamos a elevar para que nos sirva de punto de aproximación. Por ejemplo, vamos a elevarlo a 40 milímetros. Vemos que el eje Z va hacia abajo, por tanto es menos 40. Aplicamos y cerramos. Ese será nuestro punto de place. Vamos a crear un nuevo punto haciendo que coincida con la posición inicial del robot. Ese será nuestro punto de home. Por tanto, venimos aquí, llevamos el robot, le digamos que la traslade a la posición inicial y ahora venimos a trayectorias y puntos. Vamos a crear un nuevo punto. Decimos que sí. Creamos. Cerramos. Y bueno, este punto no lo hemos creado, ¿no? Correcto. Entonces, hemos dicho que deberíamos de trasladar el mecanismo a la posición inicial. Ahí es donde queremos que vaya con la pieza. Y entonces aquí le damos a crear punto. Le decimos que sí. Y decimos que lo cree. Aquí. Crear punto. Cerramos. Bueno, y ahora nos
faltaría el punto de place. Entonces, por ejemplo, si este es el punto de pick, podemos copiarlo, pegarlo sobre el work object y en este caso desplazarlo en Y. Pues en Y positivo vamos a desplazarlo 50 milímetros, está demasiado cerca, probamos con 100, vamos a ver si no se sale, aplicamos, lo dejará ahí y un punto de aproximación al place podría ser copiar este y hacer un movimiento en offset en Z, como el que hemos hecho antes, aplicamos, cerramos. Y ahora deberíamos nos preparamos la plantilla de movimiento para que vaya con precisión fine. Vamos a hacer que vaya aquí primero, después con movimiento lineal a una velocidad más reducida, precisión fine, que vaya al punto de aproximación. Entonces, aquí deberíamos de insertar una instrucción de acción. Esto lo podríais hacer desde el editor de Rapid, pero como estamos trabajando ahora en RoboStudio, pues lo voy a hacer ya directamente aquí. Para eso, vamos a insertar una instrucción de acción. En este caso lo que queremos es coger, pero para eso, ¿vale? Deberíamos de hacer un set digital output, pero como todavía no tenemos ninguna señal creada desde en Rapid, pues no vamos a poder realizarlo. Debemos de configurar primero al menos una salida digital y 2 entradas digitales para los sensores virtuales. Bien, vamos a hacerlo. Vais al menú de controlador, al menú configuración, IO System, menú de señales y aquí vamos a crear una señal que será cerrar, que será salida digital, nivel de acceso todo, aceptamos y ahora le decimos que una nueva señal que será pinza abierta. Esta será una señal digital de entrada, nivel de acceso todos. Y tendremos otra señal que será pinza. A ver, un segundo. ¿Cuál es la última que hemos creado? Cerrar. Pinza abierta, nos falta pinza cerrada. Pinza cerrada. También una señal de entrada digital. Nivel de acceso todo. La creamos y ahora sí, hacemos un reinicio en caliente del controlador para que reconozca esas nuevas variables de entrada-salida y ya por último en el menú de posición inicial, para seguir así, desde aquí generando el código Rapid, desde aquí, pues nos pondríamos aquí y sí que insertaríamos una instrucción de acción. En este caso sería un set a valor 1 de la señal cerrar y después la siguiente instrucción de acción sería un wait a que la entrada digital de pinza cerrada, en este caso, fuese 1. Cerramos ya, tenemos aquí cerrar pinza, esperamos a que el componente inteligente nos dé esta señal, ¿vale?
y entonces cuando la tenemos ya podemos subir. Subiremos hasta el punto de acercamiento. Bueno, a ver, punto de acercamiento. Este es el punto de peak y este es el punto de place. El punto de acercamiento, ¿vale? Entonces aquí nos hemos equivocado y aquí debemos de modificar la posición. Editamos la instrucción. No. Vamos a ver, aquí nos hemos equivocado. Lo mejor será que borremos esta. Este es el de acercamiento. Este lo vamos a hacer con Move J. Lo trasladamos aquí. Desde el acercamiento al de peak, que es el target 10, lo hacemos con Move L. Por tanto, esta la ponemos aquí arriba. Aquí arriba y aquí abajo. Eso es. Aquí arriba y ya estamos aquí. Muy bien. Y ahora deberíamos de copiar esta señal, pegarla aquí abajo. Entonces esto, bueno, no, esta no sé, esta deberíamos de hacerlo con MoveL también, pero al volver con MoveL después de con la pinza cerrada. Movemos así y ahora con MoveJ podríamos ir hacia el de acercamiento del place y por último con MoveL ir hasta el punto de place. Una vez aquí ya volveríamos a un punto que sería el punto de home que todavía no hemos creado, pero bueno, pues podemos crear ese punto de home. Por ejemplo, no sé, vamos a mover el robot con un movimiento lineal. De forma que vamos a dejarlo, por ejemplo, pues así más o menos. Y aquí vamos a crear un nuevo punto. Bueno, para crear un nuevo punto aquí, en esa misma posición, directamente programamos esa posición. Esa posición es nuestro punto de home. Y entonces a home vamos al terminar, bueno, o al iniciar, ¿vale? Es lo mismo. Ir a home. Para finalizar, y si lo ponemos también aquí, aquí y esto aquí, pues al inicio también va a home. ¿De acuerdo? Es una trayectoria ya cerrada. Nos faltarían aquí, a ver, aquí estamos haciendo el place. Entonces, aquí nos faltaría también hacer un movimiento lineal. Bueno, aquí tendríamos que abrir, que no hemos abierto la pinza. Entonces, añadimos otra instrucción de acción. En este caso, es el set digital output. En este caso, la vamos a poner a 0. Cerrar, recordad que es una pinza monoestable. Y a continuación esperamos a que esté abierta, pinza abierta 1. Bien, y una vez hacemos eso, sí que podemos subir en línea, el movimiento lineal, al punto de acercamiento del punto de dejada y ya por último de aquí marcharnos a eso,
vamos a ver si el robot es capaz de moverse a lo largo de la trayectoria. Bueno, aquí como tenemos una instrucción de acción, pues no podemos, debemos de parar la simulación porque deberíamos de dar nosotros las señales digitales. Por tanto, va a ser más sencillo cargar todo esto en Rapid y comprobarlo. Bueno, nos faltaría también ahora, que no lo hemos hecho, como se ha creado una señal de abrir y cerrar en el código de Rapid, ¿vale? Pues esto para primero que nada deberíamos de sincronizarlo con Rapid. Sincronizamos todo, aceptamos. Aquí vamos a ver nuestro código de Rapid, ¿vale? Y esta señal de cerrar, P cerrada, pinza abierta, debemos de linkarlas con el componente inteligente. Eso lo hacemos desde el menú de simulación, pinchamos la lógica de estación y aquí tenemos los componentes que tenemos presentes para nuestra simulación. Por un lado, el cilindro doble, que lo teníamos en el anterior vídeo tutorial, ¿vale? Que tiene una señal de avance y una de retroceso, que de momento las tenemos que simular manualmente. Y después nuestra pinza. Y esto es nuestro controlador. Nuestro controlador tiene las siguientes señales. La señal de cerrar, la señal de pinza abierta y la señal de pinza cerrada. Como veis, la salida de cerrar del controlador es la entrada cerrar del componente de la pinza, el componente inteligente de la pinza. Y la salida de pinza abierta del componente inteligente es la entrada digital P abierta y lo mismo para la P cerrada. Bien, pues ahora que los tenemos estos linkados, ¿vale? De momento este vamos a dejarlo un poco aislado en el sentido de que el cilindro se puede accionar de forma manual desde la ventana de simulación de señales. Pues ahora vamos a ver, ¿vale? Primero tendríamos que crear un estado inicial desde el que iniciar la simulación. Trasladamos el robot a la posición inicial. Esa es la trayectoria que nos va a hacer. Aquí guardamos el estado actual como inicial. Le decimos que lo incluya todo, ¿vale? Toda la tarea, los valores, todo. Sobreescribimos el que había. Y ahora, pues, le vamos a dar a reproducir. Y vemos que no hace nada. No hace nada. Vamos a verlo porque no hace nada. Venimos aquí a Rapid. Pulsamos en el código. Y ahora lo que nos quedaría es lo que veis aquí, crear una serie de puntos, el punto de place, bueno, si los queremos, los podemos ir, el punto de cogida, el punto de acercamiento para dejar y el punto de, el punto de dejar y el punto de acercamiento de dejar. Y crear nuestro código Rapid, esto ya se ha hecho, ¿vale? Y ahora lo estamos viendo. Vamos a ver para que el vídeo no se haga excesivamente largo. Vemos aquí ya nuestro código Rapid con los puntos creados y empezamos esperando una entrada digital que es la entrada digital pieza. Esta entrada digital se ha creado después de crear las otras y ahora veréis quién la activa. Una vez está, lo primero es ir a Home cuando recibimos esta entrada digital, después ir al punto de acercamiento como un J, después bajar a V200 movimiento lineal al punto de Place, activar la salida digital, cerrar, esperar a que la entrada digital pinza cerrada sea 1, subir con la pinza cerrada ya con la pieza enganchada
movernos al punto de acercamiento de dejar y después bajar lento en lineal, en movimiento lineal hasta el punto de dejada. Aquí abrir la pinza, recordad, es una válvula monoestable, por tanto si ponemos la salida digital a 0 es equivalente a abrir la pinza. Esperamos a que el detector virtual del componente nos diga que la pinza está abierta, subimos en lineal y después volvemos a home. ¿Vale? Aquí tenemos el proc main que llama el path 10, que es el que tiene las instrucciones de movimiento. En la lógica de estación vemos como los tres objetos que aparecen, los tres objetos inteligentes que hay en la estación para confeccionar la simulación están enlazados como vemos. Por un lado, el cilindro doble, cuando tiene su vástago fuera, indica a través de su variable de salida v fuera a la entrada digital del controlador que ha sido llamada pieza, que hay pieza. Por otro lado, el controlador, cuando el código RAPID dice que hay que cerrar la pinza, activa su salida digital cerrar, que está conectada a la entrada digital cerrar del componente inteligente de la pinza. Y este componente inteligente de la pinza tenía dos salidas, ¿veis? Abierta, cerrada, que nos asegura cuando los objetos estos de conmutación de pose han finalizado y las pinzas está en la posición, en la nueva posición. Por tanto, esas dos variables de salidas del componente inteligente pinza se conectan a las entradas digitales que se han creado antes en el controlador y serían equivalentes a detectores de pinza abierta y pinza cerrada respectivamente. Pueden ser detectores físicos o en este caso detectores virtuales. Por tanto, ahora ya nos quedaría pues irnos a la simulación, al menú de simulación. Vamos a poner el robot en una posición inicial y vamos a lanzar esta simulación. ¿Veis? El robot está en home, está esperando a que la pinza, vamos a elegir un punto de vista que nos permita ver bien. Ahí. Por tanto, lo que no está automatizado es la salida del pistón, por tanto tenemos que esa señal dársela, pinchamos sobre el componente inteligente cilindro doble, está activada la señal de retroceso, la desactivamos, activamos avance, avanza la pieza, el robot baja, cierra la pinza y aquí deja y abre. Y aquí se desactivaría y devolveríamos el vástago. ¿De acuerdo? Podemos restablecer y vamos a verlo una vez más. Aquí en el listado inicial el robot hemos visto que no va a la posición de home, no lo hemos guardado ahí, no pasa nada. Es tan simple como trasladar la posición inicial y vamos a hacer otra vez el ciclo. Iniciamos simulación, le damos avance cilindro, lo coge, retroceso, aquí veis, está retrocediendo y yo cogiéndolo, y ahí está. Bueno, habéis visto que el movimiento de la pinza, tanto de la apertura como del cierre, pues dura 2 segundos, que es lo que hemos puesto en el tiempo de transición de cada pose. Si queréis que cierre más rápido, pues simplemente tenéis que venir aquí y bajar estos tiempos. Por ejemplo, vamos a quitarle medio segundo. Y vamos a volverlo a hacer. Para ello restablecemos el estado inicial, la pieza vuelve a su posición. Ahora vamos a trasladar a la posición inicial y vamos a hacer una última simulación. Le damos, ahora se ha desplazado a home. Vamos a hacer ahí un zoom sobre la zona de agarre de la pinza y vamos a verlo adelantando el cilindro. Avanzamos, retrocedemos, coge pinza, coge la pieza y abre y la deja. Bueno, pues esto es todo.
ahora ya habéis visto cómo crear un componente inteligente tipo herramienta, como es una pinza, cómo configurar sus poses y cómo configurar todo lo que son sus señales de entrada y salida a través de la lógica de dictación con otros componentes inteligentes y con las señales de entrada y salida del controlador. Una vez que habéis visto que esto funciona, lo que nos quedaría ver es, lo que nos quedaría es guardar este componente como biblioteca, que es lo que vamos a hacer a continuación. Lo voy a guardar como la biblioteca SC siempre de Smart Component SGW 50 acoplada. Bueno, pues espero que este vídeo, además, al igual que los anteriores, os sea útil para vuestros proyectos y que con esto seáis capaces de realizar unas simulaciones más completas y más cercanas a la realidad de vuestros proyectos. Hasta el próximo vídeo.